Se discute mucho cómo la alianza China-Rusia debilita la capacidad de Occidente para una guerra económica contra Rusia. Debido al conflicto en Ucrania, está claro que otros países, como la India y Brasil, también han fortalecido sus relaciones con Rusia. Pero es China la que ha sido el verdadero contrapeso para que los rusos soporten la presión. Pero, además de China, existe otro grupo de países que también ha aliviado esa presión sobre Moscú, que son los países de Asia Central. La relación entre China y Rusia es mucho más compleja de lo que la mayoría cree, porque es un área que involucra cooperación y competencia de Pekín y Moscú al mismo tiempo. Entiende que China y Rusia, así como Irán, en cierta medida, están alineados debido a la presión occidental. Imagina que estás en la playa y tomas arena con las manos. No es algo cohesivo y firme, fluye entre tus dedos, pero si la aprietas mucho, esa arena se va a poner dura y se va a volver más sólida, estable y fija. Eso es básicamente lo que está pasando en esta relación entre China y Rusia. La presión occidental fortalece los lazos entre Moscú y Pekín. Y en el contexto mundial actual, eso fortalece más a China que a Rusia. Y Asia Central es la materialización de esa firmeza chino-rusa. En el video de hoy vas a entender cómo fue que eso sucedió y cómo funciona. Y por qué eso puede ser en realidad un factor complicador. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y de compartir este video con todos los que conozcas, para que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Sin tu apoyo, el canal Geopolítica Mundial sigue siendo básicamente desconocido, ya que está en una especie de lista oculta de YouTube, siendo prácticamente ignorado. Así que tu apoyo es muy importante. Mi nombre es Daniel Peta y este es Geopolítica Mundial. Durante los siglos XIX y XX, Rusia dominó Asia Central, enfrentando el desafío británico en el gran juego del siglo XIX. Ya hice un video sobre eso, que voy a dejar en los comentarios explicando mejor mi tesis, pero en esencia se basa en la idea de que lo que vemos hoy es en realidad una especie de tercera guerra fría o tercer gran juego. Probablemente ya escuchaste o leíste a alguien diciendo que este conflicto, esta tensión actual entre China y Estados Unidos sería la Segunda Guerra Fría, pero en realidad es la tercera. Desde principios del siglo XIX hasta hoy, especialmente tras la derrota de Napoleón en Francia. Fue un enfrentamiento entre dos fuerzas basadas en el Océano Atlántico, Estados Unidos e Inglaterra, contra fuerzas de influencia centroasiáticas que intentaban crear una fuerza única y central en esa región euroasiática. Primero el Imperio Ruso, luego la Unión Soviética y ahora China. En dos ocasiones, esas fuerzas atlánticas lograron evitarlo usando las mismas estrategias. Fuerte presión desde el área llamada Inland, en el caso inglés, sobre todo desde el subcontinente indio y en el caso estadounidense, en los extremos de Europa Occidental y el este de Asia, así como el pragmatismo de, básicamente, negociar con quien fuera en esas áreas para ejercer presión sobre esa fuerza centroasiática. En esta tercera guerra fría, por ahora, todo indica que las fuerzas atlánticas han perdido ese pragmatismo, o al menos se han vuelto incapaces de esa interacción multinacional, lo que llevó, en consecuencia, a una incapacidad de encontrar uno o más puntos de presión contra esas fuerzas de influencia euroasiáticas. La piedra angular de esa ingeniería centroasiática, obviamente, es Asia Central, olvidada e ignorada por muchos. En general, el moscovita mantuvo una presencia dominante en Asia Central, ya fuera bajo los zares o bajo el régimen soviético, y principalmente en la era de Putin. Moscú siempre mantuvo su atención en esa región. Esto se debe a que, como bien señaló el geopolítico estadounidense Zbigniew Brzezinski, Asia Central es el vientre blando de los rusos. Entonces, cualquier golpe capaz de derrotar la capacidad geopolítica de Moscú muy probablemente ocurriría por aquí. Desde el centro ruso no tienes puntos de influencia ni fuerza para contener amenazas externas, sino puertas de acceso. Mientras que las invasiones de Europa hacia el territorio ruso, y digo territorio ruso porque me refiero a cualquier organismo político que ya estuviera donde hoy es el núcleo geopolítico moscovita, incluso si fuera antes de la actual Rusia o del antiguo imperio ruso. Entonces, los intentos de invasión desde Europa hacia Rusia siempre sufrieron mucho al tratar de ocupar esa región.
Lo opuesto ocurre con las fuerzas asiáticas que entran en el territorio ruso. No me gusta la expresión, pero la voy a usar solo para ilustrar el pensamiento. Mientras el general Invierno derrotaba a enemigos como Hitler y Napoleón, siempre fue derrotado por los enemigos asiáticos. Asia Central siempre fue el foco de atención de los líderes rusos. Y si la idea de que la Rusia moderna siempre tuvo una lógica imperial en lugar de un Estado-nación, eso se debe mucho a su realidad física. Entonces, Asia Central es vista por los rusos como la región que siempre perteneció al Imperio ruso o soviético, o que estuvo, de alguna manera, bajo su influencia. Y esa percepción rusa fue facilitada tanto por el entendimiento de las grandes potencias como de los vecinos más pequeños, con excepción del Imperio inglés, que buscaba proteger su posesión en la India de una posible infiltración rusa. El resto del mundo mostró poco interés en la región. Hoy en día es una zona olvidada, pero entiende que las mayores amenazas de las principales civilizaciones del mundo se originaron en el centro de Asia, ya sea el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Chino, etc. La gota que colmó el vaso y llevó a muchos de esos imperios a su fin fue alguna fuerza nacida en esa región. Eso fue algo que cambiaría lenta y gradualmente a medida que el mundo se volvía más marítimo en la era victoriana, un contexto que fue mantenido y ampliado después por los Estados Unidos en el siglo XX. Durante la Guerra Fría, Asia Central fue una de las pocas áreas en las que Estados Unidos no intentó competir con la influencia soviética. Su apoyo a la resistencia afgana después de 1979, planeado justamente por el geopolítico que mencioné hace un momento, Brzezinski, fue una reacción a la invasión soviética y no un intento de afirmar una presencia estratégica propia. Incluso tras la caída de la Unión Soviética, en la región, y al igual que Estados Unidos y los europeos, China también reconoce el liderazgo de Rusia en Asia Central como un hecho histórico y geográfico. Aunque los manchúes ampliaron su influencia en la región en el siglo XVIII, el inicio del fin de la dinastía Qin, en el siglo XIX aseguró que no hubiera una oposición seria a los rusos en esa región. Incluso después de la caída del sistema imperial, China estaba demasiado ocupada con su propia guerra civil y la invasión japonesa para concentrarse en lo que era una zona tan periférica para ellos, y ya en los años de Stalin y Mao. La dependencia de China respecto a la Unión Soviética hacía que no estuviera en posición de desafiar a Moscú en esa área. Sin embargo, China acepta el liderazgo de Rusia en Asia Central. Nunca significó que pensaran que poco podían hacer para desafiar a los rusos. Aunque condenó con fuerza el imperialismo y revisionismo de Moscú, en la ruptura chino-soviética de 1959, Mao Zedong entendía los límites del poder chino, pero esas actitudes chinas fueron determinadas por algo más que solo debilidad o falta de interés. En la década de 1990, por ejemplo, la superioridad rusa en Asia Central representaba una constante, reconfortante y una garantía de estabilidad en un momento de gran incertidumbre. Sobre todo conforme el yihadismo islámico estaba comenzando a surgir en la región de Medio Oriente y Asia Central. En parte también por culpa de la propia China, que tuvo un papel muy importante en el suministro de armas y entrenamiento de los muyahidines afganos junto con Estados Unidos, aunque menos divulgado públicamente. La aversión del Kremlin a los sentimientos separatistas, ya fuera en Chechenia o en el Lejano Oriente, iba en la misma dirección que las lideranzas chinas. Los yihadistas reprimen los movimientos independentistas de uigures, tibetanos y otros, y buscan la reunificación de Taiwán. Esa confluencia de las visiones regionales de Rusia y China fue posteriormente consolidada de una vez por todas en un compromiso común de combatir los tres males del terrorismo, separatismo y extremismo. Como en la Guerra Fría, después de la ruptura, esta región se convirtió en escenario de confrontación indirecta entre chinos y rusos tras el fin de la Guerra Fría. Beijing y Moscú acordaron tácitamente cooperar para mantener la estabilidad en la región. Eso daría estabilidad para que Beijing sintiera que su retaguardia estratégica estaba protegida, y con eso podría concentrarse en la modernización interna, en la ampliación del poder naval y principalmente en Taiwán.
Rusia, por su parte, también ayudaría a suprimir el separatismo uigur, ya sea directamente o presionando a los gobiernos de Asia Central para que tomen medidas activas contra grupos como el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Y el gran punto aquí es que esa sensación de garantía y seguridad rusa con China venía justamente en el mismo momento en que crecía entre los rusos la sensación de oportunismo de Occidente. En respuesta a la debilidad rusa, avanzando con la OTAN hacia Europa del Este, mientras que Estados Unidos aprovechó el fin de la bipolaridad para fortalecer su posición geopolítica en Europa Central y Oriental. China respetó las esferas vitales de interés de Rusia sin intentar nada similar en sus fronteras orientales y meridionales. Pero entonces tuvimos el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Al-Qaeda, porque aquí fue un punto definitorio en esa relación triangular entre China, Rusia y Estados Unidos. Y, en ese sentido, es muy importante ver las perspectivas de los chinos y los rusos sobre ese evento. En el caso ruso, esos hechos impactaron las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y moldearon su política en Asia Central. Eso se debe a que, inmediatamente después de los ataques, hubo un enorme énfasis en el combate al terrorismo global. En Rusia, Putin se acercó a favor de la cooperación con Occidente, sobre todo porque el yihadismo era, y hasta hoy, una seria amenaza constante para los rusos. Él ofreció apoyo político y de inteligencia a los Estados Unidos, además de apoyar la presencia militar estadounidense en Asia Central. De hecho, bases militares rusas en Asia Central fueron cedidas incluso para el uso estadounidense para apoyar las operaciones en Afganistán. Además, los rusos cedieron espacio aéreo para que las aeronaves militares estadounidenses pudieran transitar hacia Afganistán. Eso, en ese momento, fue visto como el inicio de una nueva era en las relaciones entre estos dos países. Los rusos suponían que Rusia no podía evitar la entrada de Estados Unidos en la región, especialmente porque algunos gobiernos de Asia Central ya habían demostrado interés en albergar tropas estadounidenses. Entonces, para Putin sería más lógico aprovechar esa situación, ya que sería inevitable, esperando así obtener beneficios por haber mostrado apoyo desde el principio. Y también la suposición en ese momento era que la presencia militar de Estados Unidos en Asia Central podría resolver problemas con los que Rusia nunca pudo lidiar, como el régimen talibán en Afganistán. Y su empate, Rusia, era vista como un problema para los rusos, tanto que muchos chechenos huyeron para ayudar al talibán contra los estadounidenses. Esa lógica de cooperación tenía sentido. Moscú partió de la idea de que Estados Unidos haría el trabajo pesado, mientras que Rusia mantendría su hegemonía en la región. La gente hoy no sabe o ha olvidado lo cercano que era Putin de George W. Bush. A principios de los años 90, Putin creía que los beneficios de la cooperación en seguridad con Washington superaban los costos geopolíticos, de, digamos, permitir que Estados Unidos se convirtiera en un actor importante en Asia Central. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos eran lo bastante buenas para reducir preocupaciones geopolíticas por la presencia militar de Estados Unidos en la región. Y Moscú creía que Asia Central seguiría siendo una esfera de influencia rusa, aunque menos exclusiva. Eso es algo que debes tener en mente sobre por qué la geopolítica es tan compleja y no es algo con lo que cualquiera pueda lidiar. Porque es difícil hacer que lo entiendan personas que piensan: entender cómo Rusia podría estar tan incómoda y desconfiada con el avance estadounidense y de la OTAN en Europa del Este, pero al mismo tiempo cooperaba con los estadounidenses para avanzar en Asia Central. Nada más común en la geopolítica que sentimientos y acciones de y a. Obviamente Rusia, de que no. Ser en Asia Central por mucho tiempo. En lugar de reducir sus bases temporales en Kirguistán y Uzbekistán, los estadounidenses las expandieron. Y al mismo tiempo que el gobierno de Bush comenzó a promover una agenda occidental normativa enfocada en las antiguas repúblicas soviéticas, que resultó en las llamadas revoluciones de colores,
Primero en Georgia en 2003, luego Ucrania en 2004 y después Kirguistán en 2005. Estas revoluciones generaron entonces temores en el Kremlin de que la política estadounidense había cambiado de combatir el extremismo islámico para exportar los valores occidentales en la esfera de influencia rusa, porque los rusos nunca entendieron que iban juntas. Las ansiedades rusas aumentaron con la percepción de que Washington no veía a Rusia como un socio estratégico global, sino solo como un aliado regional, útil en áreas como la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva. Ante esto, Moscú tenía dos opciones en Asia Central. La primera era intentar restablecer el status quo anterior, pero eso era inviable debido a la debilidad rusa y a la resistencia de los estados de Asia Central a regresar al control de su antiguo líder geopolítico. La segunda opción fue cooptar a China y a los estados de Asia Central en una agenda negativa para contener las influencias de Estados Unidos. Pero en esto también tenemos la perspectiva china sobre los efectos del 11 de septiembre, porque el rápido apoyo de Putin a la operación militar de Estados Unidos sorprendió mucho al liderazgo chino, que no esperaba que Rusia fuera a permitir, y mucho menos apoyar, la presencia militar estadounidense en una región que siempre fue considerada parte de la esfera de influencia rusa. China quedó especialmente sorprendida por la falta de aviso previo por parte de Moscú sobre esa decisión. Lo que había eran tímidas señales de un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, como el encuentro entre Putin y Bush en junio de 2001, pero el cambio radical en la política rusa, que pasó a centrarse en una cooperación más amplia y profunda con Estados Unidos, tomó por sorpresa a Pekín. Durante el año siguiente, China observó una serie de situaciones que confirmaron la nueva tendencia pro-occidental de Rusia, como la aceptación pasiva. Moscú, la retirada unilateral de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos en 2001, el acuerdo sobre reducciones de ofensivas estratégicas en 2002 y la creación del Consejo Rusia-OTAN en el mismo año. Para los chinos, esa postura de Putin tras el 11 de septiembre dejó claro que, primero para Rusia, las relaciones con Estados Unidos y Europa siempre tendrían prioridad sobre cualquier otra relación, incluso con China. Y recuerda que estamos hablando del lejano año 2001. Mucho cambiaría en los próximos 20 años. En esa época los chinos todavía desconfiaban de Rusia porque sentían que los rusos solo se acordaban de los chinos cuando había algún tipo de tensión con Estados Unidos. Como si Moscú usara la carta de China para mostrar que tenía opciones y aliados alternativos a los estadounidenses. En épocas de buena relación con Occidente, la alianza estratégica con Pekín pasaba a segundo plano. Sin embargo, en esos tiempos, el liderazgo chino ya tenía esa desconfianza, incluso antes de los atentados. La rapidez con la que Rusia permitió la presencia de tropas estadounidenses en Asia Central, sin siquiera conversar con Pekín, dejó claro que Moscú no iba a apoyar los intereses chinos en la región. A partir de ahí, China concluyó que tendría que avanzar su agenda regional por sí sola. El acuerdo tácito que existía en los años 90 entre Rusia y China sobre Asia Central había terminado, ya que una Rusia inclinada hacia Occidente ahora ya no era confiable. Pekín vio que, después de la derrota formal de los talibanes, la influencia rusa en Asia Central se había debilitado y que Estados Unidos se había convertido en una nueva potencia importante en la zona. Eso reactivaba antiguas memorias chinas que durante miles de años veían en el interior asiático su principal amenaza. Sin embargo, a medida que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos fueron empeorando en los años siguientes, sobre todo durante el gobierno de Obama, la posición de China en Asia Central mejoró, porque Pekín ya no enfrentaba el riesgo de ser marginada en ese triángulo. Rusia, Estados Unidos, China. Las nuevas tensiones entre Washington y Moscú permitieron que China aumentara su presencia en la región de manera discreta, sin generar preocupaciones excesivas entre las otras dos potencias. La solución de los chinos fue adoptar una política más flexible y activa respecto a Asia Central, buscando acelerar la expansión de lazos económicos con todos los países de la región. Consiguieron una serie de concesiones para la construcción de infraestructura en esos países, incluso en el propio Afganistán. ¿Por qué? Para Estados Unidos eso parecía bueno,
porque en vez de poner a trabajadores estadounidenses en peligro para trabajar en la construcción de infraestructura afgana, podían subcontratar eso a los chinos y centrarse en lo que realmente les interesaba, el combate militar contra los insurgentes afganos. Sin embargo, con ese efecto, los chinos se volvieron extremadamente cercanos al nuevo gobierno afgano, extremadamente vinculados económicamente. De hecho, económicamente, muy vinculados al nuevo gobierno afgano anti-talibán y también al mismo tiempo muy vinculados al talibán. Y más que eso, la idea de transformar Afganistán en un centro económico de abastecimiento regional sería el concepto clave que después serviría para que los chinos, 10 años después, lanzaran la iniciativa de la Ruta de la Seda. La entrada de China como un gran jugador en la región plantea la cuestión del impacto que eso tendrá en la asociación estratégica con Rusia. Aunque hay guerra en Ucrania y China apoya a Rusia, líderes y académicos rusos dudan si la mayor presencia de Pekín en la región causará tensiones o traerá beneficios a ambos países. El enfoque de Moscú hacia Asia Central revela una dualidad. La influencia se basa en buscar el regreso al statu quo previo al 11 de septiembre con Rusia como actor principal en la región. Con una China subordinada a nivel regional, Occidente ausente, Asia Central subordinada y la derrota del extremismo islámico. Por otro lado, Moscú sabe que ese escenario es muy poco probable. Así, hasta hoy también, un fuerte pragmatismo en su política hacia Asia Central, entendiendo las limitaciones del poder ruso, así como la fuerza de China. Hasta porque el área ha sido fundamental para servir como plataforma de exportación de productos. Sancionados por Occidente regresan a Rusia. ¿Y si los europeos y estadounidenses sancionan a esos países por ayudar a los rusos? Eso significaría empujar aún más a esa región hacia los chinos, lo cual tampoco es deseable para Occidente. Entonces, básicamente es una situación bastante ingrata para los occidentales. En Asia Central, como en otras partes, Moscú se esfuerza por sacar el mejor provecho de su eje de conveniencia con China. La incomodidad con la creciente presencia china en la región es menor en comparación con las preocupaciones geopolíticas sobre la posible presencia a largo plazo de Estados Unidos. Pekín está dispuesta a ser utilizada como una herramienta de la gran estrategia de Moscú, mientras los objetivos rusos y chinos sean los mismos. Pero hay serias dudas sobre el futuro de eso. Primero, porque una China cada vez más segura de sí misma no va a ser instrumento de nadie, sino un jugador independiente. En segundo lugar, los objetivos chinos en Asia Central son diferentes de los de Rusia en aspectos cruciales. Pekín, al igual que Washington, no está dispuesta a concederle a Rusia el liderazgo regional, principalmente porque incluso hoy los chinos aún temen que ocurra como después del 11 de septiembre. Rusia, al intentar aliarse en el futuro con Estados Unidos, podría convertirse en el problema que fue en el pasado. Pero debido a las sanciones occidentales contra los rusos, que crearon un sentimiento de hostilidad sin precedentes por parte de muchos rusos hacia Occidente, eso terminó siendo una bendición para China. China tiene poco interés en convertirse en una hegemonía regional en Asia Central, pero tampoco acepta no ser reconocida como un actor estratégico principal en la región. Gracias a todos y un agradecimiento especial al miembro de categoría patrocinador de León Las Puertas de la Ciudad. Espero que les haya gustado y no olviden compartir el video con todos los que conocen. Para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir existiendo, tu apoyo es muy importante. Suscríbete al canal y síguenos en Telegram e Instagram. Un abrazo y hasta el próximo video. Aros.